El Acrobat Reader es la versión de uso gratuito y satisface una buena parte de las necesidades de los usuarios. Se puede decir que respecto a la otra es la versión Lite, pero un Lite muy poderoso. La interfaz es la misma, pero las funciones Pro están restringidas. Lo más importante del Reader es que nos permite leer infinidad de libros y documentos, todos los que tienen extensión PDF. La contracara es que, como hay un programa accesible, gratuito y multiplataforma, hay una multitud de ofertas de todo tipo de material. Una de las fantásticas contribuciones que hace es la edición profesional de documentos. Y lo de profesional está sustentado en las convenciones de uso para 4 herramientas que se han mantenido a lo largo de su existencia. Si no mutaron, como el tiburón que no necesitó evolucionar desde el primer modelo, es que tienen un diseño exitoso. Son sencillas de usar pero muy potentes. Si una o varias personas van a corregir un texto, es improductivo que se haga sobre papel y secuencialmente. Ecológicamente es un descuido, pero además se pierde tiempo imprimiendo, no existe la función búsqueda y hay que entender la letra manuscrita, entre otras penurias que deben sufrirse. El primer Acrobat se distribuyó en 1991 y casi 30 años después, eones en años computadora, sigue vivo y coleteando. ¿Como quién? El tiburón. Pero si el Reader hace casi de todo, ¿para qué necesitamos el Acrobat Pro? Bueno, necesitar no lo necesitamos. Tampoco necesitamos usar un vehículo para recorrer distancias largas, o 2 riñones, o 2 ojos. ¿Me voy explicando? ¿Qué pasaría si tuviéramos un tercer ojo en la nuca, o 2 corazones? Tanto si usan los programas de la suite Office o de la suite Adobe, deben saber que incrementa la productividad y es un estándar indispensable para intercambio o envío de archivos. Con el Acrobat Pro se pueden editar físicamente archivos. En el Reader, esas correcciones se indican como un marcador sobre papel. En el Pro se pueden hacer. Conviene siempre que sean menores. ¿Por qué? Porque lo ideal es hacerlas en el archivo fuente para que quede actualizado con todas las modificaciones. Pero a veces no hay tiempo, no se tiene a mano los documentos o los programas y hay que resolver en el momento y lugar. El Acrobat Pro puede hacer esa magia. Y todavía tiene más hechizos dentro de la manga. Revisar la composición de colores, aligerar el peso del archivo, a veces en detrimento visible de la calidad. Eliminar hojas, cambiarlas de lugar, extraerlas, crear enlaces, hipervínculos. También puede hacer tareas de encriptado para seguridad, poner firmas digitales y muchísimo más. Quedamos en este punto, pero recién empezamos a cortar la tela. Recuerden, el conocimiento se difunde. La red horizontaliza y nos da el acceso. Hagamos que cada día sea mejor para todos y todas. ¡Chao!